La lluvia caía incesante sobre el cementerio de Santa María en Ciudad de México, como si el cielo mismo llorara por Mariana. Verónica Gutiérrez, de 42 años, permanecía inmóvil bajo su paraguas negro, observando cómo el ataúd de su hija descendía lentamente hacia la tierra húmeda. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, apenas registraban las figuras borrosas de los asistentes que se acercaban a ofrecerle sus condolencias. «Lo siento tanto, Vero», susurró su hermana Elena, abrazándola con fuerza. Verónica apenas pudo asentir. Las palabras se habían evaporado de su garganta desde que recibió aquella llamada del hospital 3 días atrás. Accidente automovilístico. Impacto frontal. No pudimos hacer nada. Frases que ahora resonaban en su mente como un eco interminable. A unos metros de distancia, Antonio Méndez, su esposo de 45 años, recibía los pésames con una serenidad desconcertante. Vestido con un traje negro impecable, su rostro mostraba una compostura que contrastaba brutalmente con el desmoronamiento interior de Verónica. Lo observó estrechar manos, agradecer la presencia de amigos y colegas, incluso sonreír levemente ante algún comentario de consuelo. El trayecto de regreso a su casa en Coyoacán transcurrió en un silencio sepulcral. Verónica miraba por la ventanilla del auto las calles empapadas, los edificios coloniales difuminados tras la cortina de lluvia, sintiendo que la ciudad entera se había transformado en un lugar irreconocible desde la muerte de Mariana. Ya en casa, mientras los últimos invitados al funeral se retiraban, Verónica se refugió en el baño. Se miró al espejo. Una mujer desconocida le devolvió la mirada, con el maquillaje corrido y el cabello húmedo pegado a las sienes. Cuando finalmente salió, encontró a Antonio en la cocina, preparando café como cualquier tarde normal. «¿Quieres una taza?», preguntó él con naturalidad, como si aquel día fuera uno más en su rutina matrimonial de 20 años. Verónica lo observó perpleja. Su marido se había quitado la corbata y arremangado la camisa. Tarareaba suavemente mientras servía el café en 2 tazas. «¿Cómo puedes?», comenzó ella, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Antonio la miró con expresión neutra. «¿Cómo puedo qué, Vero? Acabamos de enterrar a nuestra hija», pronunció ella con voz quebrada. Él suspiró, dejando la cafetera sobre la encimera de granito. «La vida sigue, Verónica. No podemos detenernos». La frialdad de aquellas palabras golpeó a Verónica como una bofetada. Observó a su marido moverse por la cocina con una cotidianidad insultante. ¿Dónde estaba el hombre que había llorado desconsoladamente cuando Mariana dio sus primeros pasos? ¿Qué había sucedido con el padre orgulloso que fotografiaba cada recital escolar? Esa noche, mientras Antonio dormía plácidamente a su lado, Verónica permaneció despierta, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Su mente, entumecida por el dolor durante días, comenzaba a despertar con una terrible sospecha. La serenidad de Antonio no era fortaleza, era algo mucho más perturbador. A la mañana siguiente, Antonio se levantó temprano, se duchó y se vistió para ir a trabajar a su despacho de arquitectura, como si la tragedia nunca hubiera ocurrido. «Regresaré para la cena», dijo, inclinándose para besar la frente de Verónica, quien fingía seguir dormida. «Deberías levantarte, te hará bien retomar la rutina». Cuando la puerta principal se cerró, Verónica se incorporó lentamente. El vacío en su pecho era tan profundo que le costaba respirar. Caminó hasta la habitación de Mariana, intacta desde el accidente. Las paredes color lavanda, los libros de medicina apilados sobre el escritorio. Su hija de 19 años soñaba con ser cardióloga, las fotografías con sus amigas de la universidad. Todo permanecía en una pausa eterna, esperando a una dueña que nunca regresaría. Verónica se sentó en la cama de Mariana, acariciando la colcha tejida por su abuela. Fue entonces cuando notó algo. El diario que su hija siempre guardaba en el cajón de su mesita de noche no estaba allí. Lo había visto 2 días antes del accidente, cuando entró a dejar ropa limpia. Buscó en los demás cajones, debajo de la cama, entre los libros. Nada. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Elena. «¿Cómo estás, hermana?», preguntó con voz suave. «Elena». Verónica dudó un momento. «¿Te pareció normal la actitud de Antonio ayer?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Cada quien vive el duelo a su manera, Vero.
No, esto es diferente, insistió Verónica mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Es como si estuviera aliviado. La segunda semana después del funeral, la conducta de Antonio se volvió aún más desconcertante. Regresaba tarde del trabajo, oliendo ligeramente a alcohol, y en ocasiones recibía llamadas que contestaba en voz baja, alejándose hacia el balcón. Verónica, sumida en su propio dolor, comenzó a registrar estos detalles con una lucidez renovada por la sospecha. Una tarde, mientras Antonio estaba en la oficina, Verónica se atrevió a entrar en su estudio. La habitación, ordenada como siempre, reflejaba la personalidad metódica de su esposo. Revisó los cajones del escritorio, la biblioteca repleta de libros de arquitectura, incluso la papelera. No encontró nada inusual hasta que encendió su computadora. La pantalla solicitaba una contraseña. Durante 20 años de matrimonio, Antonio nunca había ocultado sus claves. Su fecha de aniversario, la que siempre utilizaba, ahora era rechazada por el sistema. Tras varios intentos fallidos, Verónica se rindió temporalmente. En el cajón del escritorio encontró la agenda de Antonio. Hojeándola, notó varias citas marcadas simplemente con la inicial L durante los últimos meses. La más reciente, 2 días antes del accidente de Mariana. Esa noche, durante la cena, Verónica observó a Antonio comer tranquilamente su pozole, comentando sobre un nuevo proyecto en Polanco como si nada extraordinario hubiera ocurrido en sus vidas. ¿Quién es L?, preguntó ella de repente. Antonio levantó la mirada del plato, su expresión brevemente descompuesta antes de recuperar la compostura. L, no sé de qué hablas. En tu agenda, tienes varias citas con alguien identificado como L. Antonio tomó un sorbo de agua antes de responder. Luis Betancourt, un cliente nuevo, tiene un proyecto para un centro comercial. La explicación sonaba plausible, pero algo en la mirada huidiza de Antonio encendió las alarmas internas de Verónica. Al día siguiente, aprovechando que Antonio había salido temprano, Verónica llamó a Claudia Romero, la secretaria del despacho de arquitectura y antigua amiga suya. «Vero, ¿cómo estás? Todos estamos destrozados por lo de Mariana», dijo Claudia con sincera preocupación. «Gracias, Claudia. Estoy sobreviviendo». Verónica respiró hondo antes de continuar. «Necesito un favor. ¿Podrías decirme si Antonio tiene un cliente llamado Luis Betancourt?» El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «No me suena ese nombre, Vero, pero déjame revisar la lista de clientes». Después de unos minutos, Claudia confirmó lo que Verónica ya sospechaba. No existía ningún Luis Betancourt entre los clientes del despacho. Esa misma tarde, Verónica se dirigió al Café Zócalo, donde, según la agenda de Antonio, tendría lugar una reunión con L a las 5. Se sentó en una mesa discreta al fondo del local, con grandes ventanales que daban a la plaza principal. A las 5:10, Antonio entró al café y se dirigió a una mesa donde esperaba una mujer joven, quizás de unos 30 años, de cabello rubio corto y vestido azul. El corazón de Verónica se aceleró. ¿Una amante? ¿Era esa la razón de la extraña conducta de Antonio? La mujer sonrió al ver a su esposo, pero no hubo beso ni contacto físico que sugiriera una relación romántica. Conversaron intensamente durante casi 1 hora, con gestos que parecían más propios de una discusión de negocios que de un encuentro amoroso. Cuando la mujer se levantó para marcharse, dejó un sobre manila sobre la mesa. Antonio lo tomó rápidamente y lo guardó en su maletín. Verónica esperó a que ambos salieran del café antes de marcharse ella también, con más preguntas que respuestas. De regreso en casa, buscó en Internet información sobre mujeres que pudieran corresponder al perfil que había visto, combinando la inicial L con contactos profesionales de Antonio. Después de varias horas, encontró una posibilidad. Laura Mondragón, investigadora privada. El descubrimiento la dejó perpleja. ¿Por qué Antonio necesitaría contratar a una investigadora? ¿Y qué relación podría tener esto con su comportamiento tras la muerte de Mariana? Esa noche, Verónica esperó despierta hasta que Antonio regresó. Lo escuchó entrar en su estudio y cerrar la puerta. Sigilosamente se acercó y pegó el oído a la madera. «Todo está bajo control», escuchó decir a Antonio en voz baja, aparentemente hablando por teléfono. «Nadie sospecha nada. El asunto de Mariana está cerrado».
Verónica se cubrió la boca para ahogar un gemido. El asunto de Mariana. ¿Qué significaba eso? Su mente comenzó a formar conexiones terribles mientras regresaba a su habitación con el corazón desbocado. La investigación de Verónica adquirió un carácter febril durante las siguientes semanas. Utilizando una excusa sobre documentos del seguro, consiguió el teléfono de Laura Mondragón. Tras varios días de deliberación, finalmente la llamó, presentándose como una posible cliente. Se reunieron en un pequeño restaurante en la colonia Roma. Laura, con el mismo cabello rubio corto que Verónica recordaba del café, la examinó con ojos profesionales. «¿En qué puedo ayudarla, señora Gutiérrez?», preguntó después de pedir 2 cafés. Verónica respiró hondo. «Quiero saber por qué mi esposo, Antonio Méndez, la contrató». La expresión de Laura se endureció instantáneamente. «Lo siento, pero la confidencialidad con mis clientes es absoluta». «Mi hija murió hace un mes», continuó Verónica con la voz quebrada, «y creo que lo que usted investigaba para mi esposo tiene alguna relación con su muerte». Laura la miró fijamente, evaluando la situación. Finalmente, dejó escapar un suspiro. «Señora Gutiérrez, le recomendaría que hablara directamente con su esposo». «Estaba investigando a mi hija, ¿verdad?», insistió Verónica. «Necesito saber por qué». Laura guardó silencio por unos momentos, como sopesando sus opciones. «No puedo revelar detalles sobre mi trabajo para el señor Méndez», dijo finalmente, «pero sí puedo decirle que, en mi experiencia, cuando un padre investiga a su hija, generalmente está preocupado por drogas, malas compañías o relaciones inapropiadas». Aquellas palabras resonaron en la mente de Verónica durante todo el camino de regreso a casa. Mariana involucrada con drogas era inconcebible. Su hija era estudiante de medicina, responsable, dedicada. Las malas compañías también parecían improbables. Verónica conocía a todas sus amigas desde la preparatoria. Quedaba la tercera opción, relaciones inapropiadas. ¿Estaría Mariana saliendo con alguien que desaprobaban? Pero, ¿por qué Antonio investigaría eso a sus espaldas? Al llegar a casa, Verónica fue directamente al dormitorio de Mariana. Observó las fotografías sobre la cómoda. Mariana con sus amigas en Acapulco el verano anterior, Mariana en su graduación de preparatoria, Mariana con Antonio en su último cumpleaños. En todas ellas, su hija sonreía con esa mezcla de timidez y alegría que la caracterizaba. Entonces recordó algo: el teléfono de Mariana. La policía se lo había devuelto junto con sus otras pertenencias después del accidente, pero ni ella ni Antonio habían tenido el valor de encenderlo. Lo encontró en el cajón donde había guardado los efectos personales de su hija. Con dedos temblorosos, conectó el cargador y esperó a que el dispositivo cobrara vida. La pantalla solicitaba un código PIN que afortunadamente conocía: 1503, el cumpleaños de su abuela materna. Los mensajes de WhatsApp mostraban decenas de condolencias no leídas. Verónica los ignoró y revisó las conversaciones anteriores al accidente. La mayoría eran intercambios típicos con amigas sobre trabajos universitarios, planes para el fin de semana, comentarios sobre profesores. Pero había una conversación que llamó su atención, con un contacto identificado simplemente como R. Los mensajes eran escasos y cautelosos, principalmente coordinando encuentros. El último decía: «Mañana en el lugar de siempre, a las 7. Tenemos que hablar sobre lo que descubriste. Es peligroso». La fecha del mensaje era el día anterior al accidente. Verónica revisó la galería de fotos, buscando alguna pista sobre quién podría ser R. Entre cientos de imágenes, una captó su atención: Mariana sonriendo junto a un hombre mayor, quizás de unos 50 años, en lo que parecía ser un café. La foto estaba tomada desde un ángulo que sugería un selfie apresurado. El hombre resultaba vagamente familiar. Guardó el teléfono al escuchar la puerta principal. Antonio había regresado temprano. «¿Vero?», llamó desde el vestíbulo. Rápidamente, Verónica escondió el teléfono bajo la almohada y salió al encuentro de su esposo. «Estaba en la habitación de Mariana», explicó, intentando que su voz sonara normal. Antonio asintió con una expresión que intentaba ser comprensiva, pero que a Verónica le pareció ensayada. «Necesitamos avanzar, Vero. Quizás deberíamos, ya sabes, comenzar a guardar sus cosas». La sugerencia, a solo un mes del funeral, le pareció obscena.
Aún no estoy lista, respondió secamente. Esa noche, después de asegurarse de que Antonio dormía profundamente, Verónica regresó al dormitorio de Mariana. Revisó nuevamente el teléfono, esta vez enfocándose en los correos electrónicos. En la carpeta de borradores encontró algo revelador. Un correo nunca enviado, dirigido a una dirección que reconoció como la del decano de la Facultad de Medicina de la UNAM. El asunto era escueto: evidencia de irregularidades en investigación oncológica. El cuerpo del mensaje, incompleto, comenzaba: Estimado doctor Villaseñor, adjunto documentos que prueban la falsificación de datos en el estudio sobre el tratamiento experimental TM47, dirigido por el doctor Raúl Montero. Esta investigación, financiada por Farmacéutica del Norte, ha manipulado resultados para ocultar efectos secundarios graves. Verónica se quedó helada. Raúl Montero, RMR. De repente, la imagen del hombre en la foto con Mariana cobró sentido. Lo había visto en eventos universitarios. Era un reconocido oncólogo, colaborador frecuente en proyectos de investigación de la facultad donde estudiaba su hija. Y también era socio de Farmacéutica del Norte, uno de los principales clientes del despacho de arquitectura de Antonio. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas aterrador. La mañana siguiente, Verónica esperó a que Antonio saliera hacia el trabajo antes de ponerse en acción. Llamó a Elena y le pidió que la acompañara a la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Estás segura de esto, Vero?, preguntó Elena mientras caminaban por los pasillos del edificio de Ciencias Biomédicas. Apenas ha pasado un mes. Necesito entender qué estaba haciendo Mariana, respondió Verónica con determinación. Localizaron el laboratorio donde Mariana había estado realizando prácticas como asistente de investigación. Una estudiante de último año, Daniela, reconoció a Verónica de alguna visita anterior. Señora Méndez, lamento mucho lo de Mariana, dijo con sincera tristeza. Todos la extrañamos muchísimo. Gracias, Daniela. Verónica respiró hondo. Estoy tratando de entender en qué proyectos estaba trabajando mi hija antes del accidente. Daniela pareció incómoda. Bueno, oficialmente estaba en el proyecto de investigación cardiovascular del doctor Sánchez, pero, presionó Verónica. Las últimas semanas pasaba mucho tiempo revisando datos del estudio oncológico del doctor Montero. No era parte de ese equipo, así que me pareció extraño. Cuando le pregunté, dijo que estaba haciendo una verificación cruzada para un trabajo de estadística. Verónica y Elena intercambiaron miradas. ¿Sabes si Mariana y el doctor Montero eran cercanos? Daniela negó con la cabeza. No realmente. De hecho, parecían evitarse. Pero 2 días antes de su accidente, los vi discutiendo acaloradamente en el estacionamiento. Nunca había visto a Mariana tan alterada. Después de agradecer a Daniela, Verónica y Elena se dirigieron a la oficina del doctor Montero. La secretaria les informó que estaba en un congreso en Monterrey y regresaría en 2 días. Necesito ver su agenda de la semana del accidente de mi hija, exigió Verónica, sosteniendo firmemente el bolso donde guardaba el teléfono de Mariana. Lo siento, esa información es confidencial, respondió la secretaria. Elena intervino con tono persuasivo. Mi sobrina murió en circunstancias que necesitamos aclarar. Colaborar con nosotras sería lo correcto. Después de dudarlo, la secretaria accedió a mostrarles el calendario digital del doctor. El día del accidente, tenía programada una reunión a las 7 p.m. en el Café Constituyentes, cerca de donde había ocurrido el choque fatal. De regreso en casa, Verónica conectó todos los puntos. Mariana había descubierto irregularidades en la investigación del doctor Montero, posiblemente falsificación de datos para ocultar efectos secundarios graves de un medicamento experimental. Se había reunido con él para confrontarlo, probablemente amenazando con exponer el fraude. Montero era socio de uno de los principales clientes de Antonio, lo que explicaría por qué su esposo había contratado a una investigadora privada para vigilar a su propia hija. Pero, ¿hasta dónde llegaba la implicación de Antonio? ¿Sabía lo que iba a ocurrirle a Mariana? La idea era demasiado terrible para contemplarla. Esa noche, durante la cena, Verónica miró fijamente a su esposo mientras servía los chiles rellenos que había preparado. Encontré el teléfono de Mariana, dijo con calma estudiada. Antonio dejó de comer, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. ¿Y?
preguntó, intentando sonar casual. Sé que contrataste a una investigadora privada para seguirla. Sé que descubrió fraude en la investigación de Raúl Montero. Y sé que tú lo sabías todo. Antonio dejó el tenedor en el plato, su rostro transformándose en una máscara de frialdad. No entiendes lo que estaba en juego, Verónica. ¿En juego? Era nuestra hija. Farmacéutica del Norte representa el 40% de los ingresos del despacho. Si Mariana hubiera hecho público lo que descubrió, lo habríamos perdido todo. Verónica lo miró horrorizada. ¿Me estás diciendo que preferiste proteger un contrato antes que a tu propia hija? Intenté hacerla entrar en razón, continuó Antonio, su voz mecánica, desprovista de emoción. Le expliqué las consecuencias para nuestra familia, para nuestro futuro, pero estaba obsesionada con su estúpida ética médica. El accidente, murmuró Verónica, las lágrimas nublando su visión. No fue un accidente, ¿verdad? Antonio guardó silencio, pero su mirada lo decía todo. Yo no lo hice, dijo finalmente, pero sabía que Montero estaba desesperado, me advirtió que la detendría, y yo no hice nada para impedirlo. Verónica se levantó lentamente, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Eres un monstruo, susurró. Todo este tiempo, actuando como si nada hubiera pasado. Era la única forma de seguir adelante, respondió Antonio, su voz quebrándose por primera vez. Si me derrumbaba, si mostraba culpa, tú sospecharías. Tenía que parecer normal. Voy a denunciarte, declaró Verónica retrocediendo hacia la puerta. A ti y a Montero. Terminaré lo que Mariana empezó. Antonio se levantó bruscamente, derribando la silla. No puedes probarlo. La policía ya cerró el caso como accidente. Nadie te creerá. Tengo su teléfono, sus correos, los testimonios de sus compañeros. Tendrías que explicar por qué esperaste un mes para presentar esas pruebas, contraatacó Antonio. Parecerás una mujer trastornada por el dolor, inventando conspiraciones. Verónica sacó su propio teléfono del bolsillo. Esta conversación ha quedado grabada, Antonio. El rostro de su esposo palideció. Elena está esperando afuera, continuó Verónica. Si no salgo en 5 minutos, tiene instrucciones de llevar todo a la policía. Se acabó. Mientras Verónica se dirigía hacia la puerta, Antonio permaneció inmóvil, derrotado. Su máscara de normalidad se había desmoronado finalmente, revelando al hombre débil y codicioso que había sacrificado a su propia hija por dinero y estatus. Afuera, la noche mexicana recibió a Verónica con una suave brisa que le recordó, por primera vez desde el funeral, que seguía viva. El dolor por Mariana nunca desaparecería, pero ahora se transformaba en un propósito: justicia. Mientras caminaba hacia el auto donde Elena la esperaba, Verónica miró hacia el cielo estrellado. No había consuelo posible para una madre que ha perdido a su hija, pero había verdad, y esa noche, la verdad finalmente había salido a la luz, justo después del funeral.